Hola a todos, soy yo de nuevo, Exlender85, hoy vengo con otras historias basadas realmente, llamadas, ¿Basado en una historia real? Este es el segundo capítulo, en este capítulo contaré estas historias. El pequeño hombrecito, el diablo en el espejo y espíritus enamorados. Bueno, comencemos. El pequeño hombrecito. Papá, papá. Gritaba Pedrito mientras corría despavorido en aquella vereda polvosa y rodeada de montes que iba de la escuela a su casa. Agárrenlo. No dejes que se vayan. Eran los gritos que se escuchaban tras el agitado andar de Pedrito. Alcanza lo que ya va a llegar, se decían entre ellos Hugo, Paco y Luis, mientras Pedrito corría como si de su vida se tratase, ya se le notaba el cansancio. Pero, los ojos se le iluminaron cuando frente a él apareció el último riachuelo, sabía que su casa se encontraba a solo unos metros, se sentía aliviado, ya casi a salvo, pues esa maratón forzada llevaba ya casi 3 kilómetros, el camino era largo y nada fácil, mucho menos corriendo descalzo como él lo estaba haciendo. La desventura de Pedrito había comenzado esa mañana en la escuela, era una zona rural olvidada de la mano de Dios, el paisaje era de lomas, matorrales y sembradíos de maíz. Pedrito, de 10 años de edad, era visiblemente pobre, su padre era un borracho empedernido que cuando no vagaba por el lugar, trabajaba en las fincas aledañas, pero estando sobrio era de veces aún más molesto e irritante que estando ebrio. María, la madre de Pedrito, permanecía en casa, cuidando de sus otros 3 hijos que eran menores, la vida en el campo era dura y ella hacía todos los quehaceres. Pedrito vestía camisas que alguna vez fueron blancas y ahora eran tan ralas y desgastadas que parecían imitar la piel del propio Pedrito, esto sin mencionar la cantidad de agujeros que le adornaban. Sus pantalones eran un tema aparte, no se podría saber de qué color eran, azul, verde, café o negro, estaban tan remendados que no parecían pantalones en realidad sino una suerte de retazos de telas remendados unos sobre otros. Su calzado, si se le podía llamar así, estaba hecho de trozos de neumáticos, como los de un tractor, los cuales se ataba con un cáñamo. En su cabeza, la línea se perdía en el límite donde tenía pelo, negro, crespo y muy mal cortado por cierto, contrastaba con las partes blancas donde ya se le había caído. A contraluz, y a través de su amarillenta camisa, se podía observar la marcada silueta de sus costillas. Pero la mala nutrición no había afectado en nada su capacidad para correr, que era lo que a menudo le salvaba. Hugo, Paco y Luis, eran el típico trío de bravucones escolares que fastidian a los más pequeños e indefensos. El pasatiempo favorito de este trío era Pedrito, se burlaban de él a la menor oportunidad. Sabían que su padre era alcohólico y no se molestaba en interesarse de los problemas de su hijo. Esa mañana, como siempre durante el receso, comenzaron a burlarse del pobre Pedrito insultándolo, arrancándole mechones de pelo, golpeándolo y en fin, padecía todo mal que a este trío se le ocurriera. Pedrito, como siempre, intentaba defenderse. Pero como siempre, su intento era en vano. En medio de las humillaciones que le estaban haciendo a Pedrito, Hugo se le acercó, y le arrebató un cuaderno que sujetaba fuerte junto a su pecho. ¿Qué tenemos aquí?, dijo Hugo. Vaya. Es un cuaderno nuevo, dámelo. Dijo Pedrito. Dámelo, mi mamá me lo compró. Hugo le lanzó el cuaderno a Paco, el que a su vez se lo lanzó a Luis mientras hacían que Pedrito corriera tras de él en un clásico juego cruel. Pero en un tropiezo de Luis, Pedrito pudo sujetar el preciado cuaderno y casi al mismo tiempo también lo hizo Hugo. Comenzaron a forcejear entre ellos dos por el premio, pero el débil cuaderno de 80 páginas no soportó mucho y se rompió por la mitad. Hugo se burló. Vaya, rompiste tu cuaderno. Pedrito se quedó con los hombros caídos y la mirada al suelo, mientras los 3 demonios seguían burlándose de él con una irritante tonada. Rompiste tu cuaderno, rompiste tu cuaderno. Repetían una y otra vez haciendo emerger la ira en Pedrito, átomo a átomo y célula a célula, hasta detonar en una rabiosa explosión. Como quien canta un grito de batalla, Pedrito clamó por su cuaderno, apuñó fuertemente un lápiz que portaba en su mano y casi sin pensarlo se lo clavó a Hugo en el hombro derecho. Preso de la ira, no pudo pensar lo que había hecho, pero sabía muy bien lo que tenía que hacer ahora: correr, mucho y muy rápido. No lo dudó, comenzó a correr instantáneamente, después de unas 3 zancadas se quitó los intentos de zapatos que calzaba pues descalzo le era más fácil correr. Sabía que su única esperanza de salir de esta era llegar a casa. Era un largo y difícil camino, en especial para él que corría descalzo, las piedras le herían los pies y las hojas del maizal le costaban los brazos, pero él ya estaba acostumbrado. Papá, papá.
Gritaba cuando estaba a metros de llegar a casa, pero sus perseguidores le seguían muy de cerca y no estaban dispuestos a dejarlo ir. En la pasada del riachuelo, Hugo recogió una piedra y se la lanzó a Pedrito con excepcional puntería, atinándole en la parte posterior de la rodilla. Pedrito cayó al suelo casi de inmediato y mientras se ponía de pie sus atacantes lo alcanzaron, lo tiraron al piso pisoteándolo y pateándolo hasta el cansancio. ¡Ay! Déjenme, me duele, te dije que no te ibas a escapar, déjenme, perdónenme, me duele, papá, papá. Mami. Pero sus súplicas no fueron escuchadas. Cuando se cansaron de patearlo lo levantaron bruscamente del suelo, le arrancaron la camisa del cuerpo y lo empujaron para que se fuera. Anda niñita, anda, contale a tu papito. Pedrito se alejó tambaleante, iba sollozando, golpeado y con el orgullo herido, mientras sus tres verdugos se quedaron recostados en el lugar, cansados y repartiéndose la malograda camisa del pobre Pedrito casi como lo hicieron los soldados romanos con aquel ropaje en aquella famosa ocasión. Sin embargo, Pedrito no caminó mucho cuando a su derecha se encontró con una hamaca tendida en medio del maizal, en la cual se encontraba su padre dormido. Se le acercó y ahogado en llanto le dijo: papi, papi. Hugo y sus compañeros me pegaron otra vez, yo venía corriendo. Cállate. Le interrumpió su padre. ¿Que no ves que estoy dormido? Pero papá, mira, me golpearon y... Pero nada, ya estás grande, yo a tu edad me defendía, solo que no sos hombre. No seas tan llorón. Lárgate de aquí y no me sigas molestando. Pero, ¿qué te lo hubiese dicho, que no entiendes? Diciendo esto, Juan, el papá de Pedrito, se dio vuelta en la hamaca dándole la espalda a su hijo para intentar conciliar el sueño nuevamente. Pedrito se sintió frustrado, vio en ese momento que su padre era inútil y por mucho que le doliera Hugo tenía razón. Se dejó caer de hombros y bajó su mirada resignada al suelo. Pero ahí, debajo de la hamaca donde dormía su padre, estaba el machete con el que trabajaba en la finca. Si bien su padre era un inútil, tenía razón en algo, ya era hora de defenderse solo. Lleno de ira, más que de coraje, tomó el machete del suelo y lo desenvainó, luego marchó decidido a encontrarse con su destino, sus tres rivales. Juan escuchó la vaina del machete caer al suelo y sin darle mucha importancia levantó la cabeza para ver lo que sucedía. Su machete y su hijo ya no estaban, luego escuchó aterrado como su hijo seguía su consejo y se defendía a sí mismo. No, Pedrito. Solo era broma, no, mamá. Mami. Pedrito, yo no te hice nada, disculpa. La última frase se escuchó como quien habla con la garganta llena de agua, no se logró terminar y cuando Juan llegó donde estaba su hijo, prefirió no haberlo hecho. Pedro, ¿qué hiciste? Me defendí, papá, ya no me van a volver a molestar. Juan se encontraba atónito en aquella escena. Pedrito se encontraba cubierto de sangre, su desnutrido cuerpo se estremecía con agitada respiración. Ante él yacía el cuerpo de un niño de 14 años casi decapitado, era Paco. Junto a este, se encontraba Luis de 13 años con dos serias heridas y casi agonizante, y casi a los pies de Pedrito una mano, que marcaba el inicio de un rastro de sangre que se perdía entre el maizal. Era la mano de Hugo, también de 13 años. El diablo en el espejo. Estábamos todos tomando unas copas en un bar de Oviedo, mi ciudad. Estábamos de risas y bebiendo lo normal, cuando apareció un chaval moreno, de unos 16 años, como nosotros. Pablo, uno de mis amigos que allí se encontraban, le saludó, puesto que eran amigos. Se sentó con nosotros y hablamos durante unas horas. Al cabo de unas, más o menos, 3 horas, el tema de conversación pasó a ser historias de miedo, puesto que ya había anochecido y nos encontrábamos ahora en un botellón en un descampado. Nos contábamos historias terroríficas y acabamos realmente asustados. Entonces Safías, el chaval gótico amigo de Pablo, dijo que conocía una forma de ver al diablo. Le escuchamos con, la verdad, una atención de cuando te cuentan un chiste. El procedimiento que hay que seguir es el siguiente. Textualmente en Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, al poder ser negras, y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y sitúate, como dije antes, enfrente del espejo. Manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que debe sonar. En ese segundo verás al diablo en el espejo. Todos nos lo tomamos a broma, pero David, otro amigo con el mayor valor que he visto nunca, dijo que lo haría sin problema.
Estábamos a 20 de diciembre, así que en 4 días lo haría, solo pedía que hubiese un testigo, y que sería en su casa. Ese testigo fui yo. 24 de diciembre, las 23:55. Todo preparado y nadie que nos moleste. Entró David solo, yo tengo mucho miedo a esas cosas. Se cerró la puerta y esperé sentado afuera. Las campanadas sonaron, y yo estaba al acecho de que algún ser estuviese espiando para darme un susto, pero no pasó nada. Suspiré, aliviado, y llamé a Pablo. No contestó. Atemorizado, abrí la puerta de un golpe, y encontré a David en el suelo, agarrándose el corazón. Y en el aire se olía el inconfundible rastro del azufre. Llamé a la ambulancia a toda prisa y como pude, y se lo llevaron al hospital. Le diagnosticaron un infarto al corazón a causa de un sobresalto, una crisis nerviosa. Yo no pude dormir durante meses, hasta que fui tratado por un psicólogo. Cuando por fin David se recuperó, me dijo a mí sus primeras palabras. Lo he visto. Tengo mucho miedo. Ahora ya he conseguido dormir, pero David no es ya el mismo. Recuperó algo de su vitalidad, pero aún se le nota muy apagado, triste. Dicen que es porque el infarto lo deja a uno mal. No fue eso, fue lo que vio en el espejo. Y estará así hasta que se muera. Espíritus enamorados. Todo empieza en el centro antiguo de Bogotá, Colombia, en una antigua casa. Empezamos a notar la presencia de un espíritu en casa. Caminaba, abría y cerraba puertas, todo esto no nos daba miedo pero nos molestaba muchísimo. Tiempo después este espíritu nos tocaba y sentíamos su presencia cada vez más. Un día, una persona que practicaba ouija se quedó en mi casa y en la noche se desdobló y pudo presenciar que el espíritu que habita en mi casa pertenece a un doctor el cual la rechazó. Este espíritu no es malo pero poco a poco se empezó a enamorar de mi mamá y todas las noches la tocaba, la movía, la acariciaba y le respiraba en el oído. No solo eso, a mi papá se le sentaba encima, lo empujaba y le cerraba las puertas. Esto sí nos empezó a dar miedo y como si fuera poco también desaparecían cosas. Tiempo después mi mamá quiso enfrentarse a él y cuando sintió su presencia ella le preguntó qué quería, que ella lo podía ayudar. Esta pregunta hizo que el espíritu no le molestara más aunque siempre sentimos la presencia del fantasma del doctor por la casa. Ahora notamos que lo único que quiere es cuidar de nosotros y nuestro hogar. Bueno, espero que se hayan asustado, adiós. Bueno amigos, espero que les haya gustado, un saludo a Diexgara por ser mi primer suscriptor y amigo, bueno, adiós.